Hermanos, quiero hablar acerca de un tema que a muchos no les gusta tocarlo dentro de las iglesias. No se preocupe que no es ni ofrenda ni muerte, pero sí se parece un poquito a la muerte. Es el sufrimiento. El sufrimiento y el cristianismo. Lo primero que quiero preguntar es, porque es un estudio y quiero que trate de aprovecharle lo máximo. ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? Pastor, si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? Pastor, si Dios es bueno, ¿por qué existen las guerras? Pastor, si Dios es bueno, si Dios todo lo puede, ¿por qué existe esta pandemia? Pastor, si Dios es bueno, ¿por qué tuvo que morir mi familiar, mi amigo, mi pariente? ¿Esto por qué, pastor? La respuesta, queridos hermanos, está en la Escritura. A nuestro entender es una respuesta tan simple y que deja muchas veces más preguntas que respuestas. Pero la respuesta, según Dios, es: el sufrimiento existe por causa del pecado. Porque por causa del pecado entró la muerte. Por causa de todo el pecado, por causa del pecado entra la corrupción en el mundo. Por causa del pecado entra la maldición de Dios sobre el mundo. Dios había creado todo perfecto. Dios había creado un jardín, un lugar especial en el cual Él tenía comunión con sus hijos, con Adán, con Eva. Dios había creado un lugar donde no había dolor, donde no había enfermedad, donde no había virus, donde no había bacterias, donde no había nada que pudiera enfermar, matar. Pero el hombre en su desobediencia, porque eso significa la palabra pecado en su sentido original, es una desobediencia, es una rebelión directa en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios dijo. El hombre dice, pues no. Dios dijo, puedes comer de todos los cientos o miles de árboles frutales que hay en todo el jardín del Edén que yo he creado para ti. Puedes comer de todos, solamente no comerás del árbol del bien y del mal. Y el hombre podía comer uvas, podía comer manzanas, jocotes, arrayanes, sandías, fresas, kiwi, lo que quisiera. Pero el hombre dijo, ay, es que Dios dijo que de este no podíamos comer, ha de ser el más sabroso. Este ha de ser el bueno. Y el hombre pudiendo escoger todo y Dios habiéndole dado libertad tremenda, el hombre decide solamente una cosa: desobedecer a Dios. Y cuando el hombre se rebela en contra de la voluntad perfecta de Dios, cuando el hombre se rebela en contra de Dios, el hombre está pecando y el pecado es causa de muerte. Un solo mandamiento tenían en el jardín del Edén. Tenían una libertad tremenda y el hombre decide rebelarse contra Dios y pecar. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Dios ya se los había dicho: el día que comas del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Dios ya les había dado la sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado significa desobediencia a Dios. ¿Por qué existe el sufrimiento? Por causa del pecado. Nosotros vivimos en un mundo que está bajo la maldición de Dios. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Nosotros vivimos en un mundo que está completamente caído, un mundo que está completamente corrupto. Ahora nosotros, aquellas cosas preciosas, riquísimas que Dios había creado en el jardín del Edén, esas frutas, esas verduras que eran de nutrición para nuestro cuerpo, hoy todo está trastocado genéticamente. Hoy todo está prácticamente corrompido. Las mismas cosas que comemos son las mismas cosas que nos matan. Poquito a poquito. Comemos un montón de cosas, de comida chatarra, triglicéridos, colesterol, que azúcar, que no sé qué, no, esas mismas cosas nos matan. Hemos inventado el microondas, metemos todo en microondas y se ha comprobado que el microondas es un factor que puede degenerar o puede prácticamente encender lo que es el cáncer en los intestinos. ¿Es culpa de Dios? No. Es culpa que vivimos en un mundo caído. Es culpa que estamos bajo la corrupción y la maldición del pecado. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Porque hay pecado. Por causa del pecado original y por causa del pecado de todos nosotros y de toda la raza humana. ¿Cuál es, y esa es mi segunda pregunta, cuál es la enseñanza cristiana, fíjese bien, del siglo XXI sobre el sufrimiento? No la enseñanza cristiana normal, la enseñanza cristiana del siglo XXI sobre el sufrimiento. La enseñanza cristiana del siglo XXI es, y usted lo ha escuchado en los últimos meses: y plaga no tocará tu morada y a ti no llegará. Tenga fe, hermano, reprenda.
eso no es una garantía de que verdaderamente la plaga no tocará tu morada. La Biblia es un equilibrio, es un balance entre todo lo que dice. Te lo pongo de esta forma. Salió un pastor el día de ayer, pastor muy conocido aquí en Estados Unidos, que decía: yo me opongo delante de las leyes de los hombres que dicen que no podemos estar congregándonos. Vuelven a cerrar las iglesias, yo sigo con la iglesia abierta, esto y lo otro, porque Dios tiene que ser obedecido antes que las leyes de los hombres. Y empezó a decir un montón de cosas entre verdad y cosas ya mal torciendo la escritura. ¿Por qué? Porque también la escritura en Romanos capítulo 12 dice: someteos a las autoridades superiores, a las autoridades de esta tierra. Entonces, es cierto, tenemos que obedecer a Dios por encima de los hombres, pero también es cierto, la escritura también dice, tenemos que someternos a las autoridades superiores. Entonces, si yo me voy para un lado, puedo caer en desobediencia a Dios con respecto al otro. Si yo me voy para este otro lado, puedo caer en desobediencia a Dios con respecto al otro. ¿Qué tengo que hacer? Un balance, un equilibrio. Tengo que buscar el punto medio. Vuelvo a lo que es la cuestión del sufrimiento. Es cierto, la escritura nos habla, Salmo 23, Salmo 91, que nos habla de la protección de Dios. Nos habla de que Dios es nuestro pastor, que Dios es nuestro guardador, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra fortaleza. Pero también la escritura nos enseña que no estamos exentos de sufrir. Que los cristianos también se mueren, si no todavía estuviera vivo Pablo, Pedro. Nosotros también enfrentamos el dolor. Nosotros también enfrentamos el sufrimiento. Dígame, solo piensa en esto. ¿A cuántos de nosotros nos vendieron la idea cuando no estábamos en Cristo, cuando estábamos en nuestra religión o no teníamos nada que ver con Dios? ¿A cuántos nos vendieron la idea de venga a la iglesia y aquí, ya a ver, usted venga a la iglesia, reciba a Cristo y se va a sanar, su familia se va a restaurar, esto y lo otro y lo otro y lo otro, y empiezan a decir un montón de cosas y usted dice, bueno, voy a ir a probar. Es cierto, Dios en su misericordia, Dios puede contestar, Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede hacer, especialmente si usted es nuevo, para que se confirme y crea. Pero dígame, ¿quién de todos nosotros que tenemos años en el Evangelio podemos decir, pastor, desde el día que yo recibí a Cristo, a mí se me acabaron todos los problemas y ya no volví a ver ni una mala? Nadie. Todos nosotros en nuestro caminar en Cristo hemos tenido tropiezos, enfermedades, pruebas, aflicciones. Y si usted me dice hasta ahora, pastor, yo desde que recibí a Cristo ayer por la noche hasta ahora en la mañana no he tenido ninguna, no se preocupe que va a venir. ¿Por qué? Vivimos en un mundo caído. Los cristianos estamos en este mundo. ¿Y cuál es la enseñanza, no del siglo XXI, sino la enseñanza cristiana, bíblica acerca del sufrimiento? Por favor, busque conmigo en Juan 16:33. Juan 16:33, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Mientras los creyentes estemos en este mundo, caminemos en este mundo, vivamos en este mundo, trabajemos en este mundo, durmamos en este mundo, la realidad bíblica, la enseñanza de Jesús sobre la aflicción, mientras estemos en este mundo, está resumida en Juan 16:33. ¿Lo tenemos? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor Jesús. Mientras estemos en este mundo, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Aflicción. Déjemelo ahí un momentito. Mientras estemos en este mundo, y Jesús lo está diciendo, mientras estemos en este mundo tendréis aflicciones. Cuando nosotros venimos y le decimos, venga a Cristo y aquí se le acaba todo el sufrimiento, pare de sufrir, venga aquí. Eso es publicidad engañosa. Compre la rosa bendecida, eso es publicidad engañosa. Compre la rosa de Sarón, la tierra bendita, el aceite santo, el agua bendita, eso es publicidad engañosa. Porque Jesús mismo lo dijo. Mientras estén caminando en este mundo, vivan en este mundo, respiren en este mundo, trabajen en este mundo tendréis aflicciones. Entonces, no se asombre cuando nos llegue. No se asombre cuando llegue la enfermedad, no se asombre cuando haya recorte de trabajo, no se asombre cuando haya
posibilidad de perder la casa, los bienes, esto, lo otro, no se asombre, porque Jesús nos dijo que mientras camináramos en este mundo íbamos a tener aflicción. Ay, pastor, ¿qué mensaje vino? Y mejor me hubiera quedado en la casa. No, ahí sigue el versículo. Pero, ¿qué dice? Confiad. ¿Cuántos vamos a tener aflicciones según Jesús? Todos. ¿Pero qué tenemos que hacer todos? Confiar. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Yo puedo estar afligido, pero tengo que confiar en el Señor. ¿Qué es lo que tengo que confiar en el Señor? Romanos 8:28. Yo sé que usted lo conoce de memoria y si no lo leímos al principio. Lo vamos a leer despuesito. Pero dice, y sabemos, entendemos, tenemos la fe, tenemos la confianza que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces no lo vamos a entender. Los propósitos de Dios, hermanito lindo, ni trate de entenderlos. Los designios de Dios, ni trate de meter a Dios en su cabeza, porque es como que quiera meter el océano en un container, en un galoncito de un container de un galón. Mucho más altos son los pensamientos de Dios que los nuestros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No lo sé, pero yo estoy confiando, yo estoy sabiendo que mi Dios vive, mi Redentor vive, confío en Él, Él tiene cuidado de los suyos, Él ha prometido que no me va a dejar, no me va a desamparar, siempre estará conmigo, Él es mi pastor, nada me faltará. Tengo que llegar a ese equilibrio. En el mundo voy a tener aflicción, pero no voy a vivir afligido, voy a vivir confiado. Confiando en el Señor, confiando que Él tiene planes, confiando que Él tiene cuidado de los suyos, confiando que no me dejará, que no me desamparará. Y mire, la Escritura es clara cuando dice que mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones. Usted me puede preguntar, pastor, ¿y algún día voy a descansar de mis aflicciones? La respuesta es sí. Amén. Apocalipsis 21:3, búsquenlo. Le dije que quería que lo lleváramos con la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que Dios ha dicho lo ha de cumplir. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Juan, en medio de la revelación que estaba teniendo, dice, yo Juan oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuándo se acabe el sufrimiento para el cristiano? Al morir. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Para mí el vivir es Cristo, el morir es, pero nadie quiere ganar, vea. Si fuera el megamillón, todo el mundo quiere ganar. Si decimos que la muerte es ganancia para el creyente, en el otro, pastor. Si me sale el ticket ganador, se lo des. ¿Cuál hermanito lo quiere? Pero es lo mismo. Nosotros nos hemos aferrado tanto a un mundo que tiene tanto dolor, tanta pena y que le falta mucho más, mucho más. No con esto le estoy diciendo que salgamos a colgarnos todos, a tirarnos enfrente de los carros. Pero entendamos que cuando el Señor permite, cuando el Señor nos llama, hermano, nos está llamando para librarnos del sufrimiento que hay aquí. Fíjese que le voy a comentar algo. Yo he estado un poquito en contacto con la organización de iglesias de donde prácticamente yo salí como pastor del tabernáculo y me comentaban hermanos, varios hermanos de las iglesias del Salvador, que hay varios pastores que fueron incluso maestros míos del seminario que han partido al Señor en los últimos meses, varios de ellos por causa de esta cosa de la pandemia. Y digo, Señor, ¿y por qué te he llevado a los pastores? Y le voy a ser sincero, uno como hombre, uno con pensamiento humano dice, ¿será que estos andaban mal? O sea, ¿qué, Señor? ¿Será que por qué? Y leyendo estos pasajes me dice, mira, si estos ya no están sufriendo, si el dundo sos vos que no te querés venir.
Si vos sos el que está sufriendo allá, los que están en Cristo, cuando parten de esta tierra están mejor. Los que quedamos fregados, mire, si son los muertos los que deberían de llorar por nosotros porque todavía seguimos aquí. Pero no, nosotros lloramos, nosotros decimos, fíjese qué irónico, nosotros es que ya está en un mejor lugar y llorando. No, al contrario, deberíamos regocijarnos que se nos adelantaron. Yo sé que en la carne es difícil, yo sé que la pérdida se siente, yo sé que el hecho de no volverlos a ver en la carne por algún tiempo, de no poderle llamar por teléfono, de no escuchar su voz, de tener que enfrentar el momento en el cual se despiden los restos terrenales, es algo duro. Pero la confianza espiritual de saber si un familiar, si un pariente, un amigo, un hermano estaba verdaderamente en Cristo y saber que ahora está delante de la presencia del Señor, donde no hay más lágrima, donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde ya no hay por qué clamar porque Dios será su Dios, estará con ellos, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde ya todo es distinto. Hermano, deberíamos de darle gloria a Dios. Que estos pastores que han sufrido tanto por causa del evangelio, que han sido misioneros, que a veces no tenían ni qué comer, y se lo digo con conocimiento. Recuerdo, lo voy a decir, había un pastor que fue uno de los que me dio más clases en todo el seminario, el hermano Crisanto Orellana. Él era pastor en Batres, en Usulután. ¿Cómo se llama esa? Concepción Batres en Usulután. Recuerdo que el pastor es muy, pero muy humilde, muy entregado al Señor. Recuerdo que muchas veces él, a veces al seminario, él daba clases de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, los días sábados. Y a veces lo cachábamos un par de hermanos, que él a veces no comía, decía que estaba en ayuno, pero no era ayuno voluntario, era prácticamente obligatorio. A veces las finanzas no le daban. Pero era un hombre que saliendo del seminario se iba de regreso para Usulután, iba a predicar el domingo, estaba con su familia. Y uno decía, puchica, qué hombre más sacrificado. Hermano, le aseguro que él está mucho mejor ahora que nosotros. Le aseguro, él ya no está trabajando, sufriendo, sus enfermedades, sus dolencias, sus preocupaciones, ya no están. ¿Quién está mejor? Y uno dice, ¿por qué se fue y por qué murió? Hermano, el Señor se lo llevó y está mejor. Romanos 8:35. Quiero que entendamos algo con respecto a la Escritura. Muchos de nosotros, el hermano Edwin me gustaba la enseñanza que daba cuando decía de que nosotros a veces agarramos versículos y los cortamos un pedacito como que fuera con una gileta así, pero quirúrgico, y solo agarramos la frasecita. Primero váyase conmigo a Romanos 8, pero versículo 37. Romanos 8:37. Esta es una frase que muchos de nosotros conocemos, pero que la sacamos mal de la Biblia. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas, ahí ese pedacito es lo que nosotros conocemos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, ¿cuántos somos más que vencedores en Cristo Jesús? Amén. Pero ¿hemos leído lo que está antes? Porque nosotros decimos cuando alguien se enferma, hermano, no se preocupe que en Cristo somos más que vencedores. Usted va a vencer la enfermedad. Hermano, usted está pasando por un momento de situaciones difíciles ahorita, de preocupación, de angustia. Hermano, no se preocupe que en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37 tiene un contexto y está desde el 35. La pregunta que Pablo hace es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es, nadie puede separarnos del amor de Cristo. Pablo pregunta, ¿puede acaso la tribulación separarnos del amor de Cristo? La respuesta es no. La tribulación no puede separarnos del amor de Cristo. La angustia no puede separarme del amor de Cristo. La persecución no puede separarme del amor de Cristo. El hambre no puede separarme del amor de Cristo. La desnudez no puede separarme del amor de Cristo. El peligro no puede separarme del amor de Cristo. La espada no puede separarme del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Pregunta, ¿está diciendo Pablo que no vamos a tener tribulación, que no vamos a tener angustia, que no vamos a tener persecución, que no vamos a sufrir hambre, que no vamos a sufrir desnudez o necesidad, que no vamos a sufrir peligro o espada? ¿Está diciendo eso Pablo? Está diciendo que cuando estemos pasando en medio de todas estas cosas, tenemos la seguridad de que el amor de Cristo está con nosotros. Ese es el contexto. La pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada.
O sea que cuando yo estoy en tribulación, en angustia, en persecución, en necesidad, en escasez, en hambre, en espada, en peligro, cuando yo estoy pasando por todo esto, yo puedo saber que el amor de Dios sigue estando conmigo, nunca se ha apartado, nunca se apartará, nunca me dejará, nunca me desamparará. Y por eso es que yo puedo decir que somos más que vencedores, porque el amor de Dios, nada ni nadie nos podrá separar de él. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, Pablo no está diciendo que somos vencedores sobre la muerte, hermano, no se preocupe, no, nadie de su familia se va a morir, la enfermedad no va a tocar a nadie, el desempleo no va a tocar a nadie de su familia, usted crea, no, Pablo está diciendo, el amor de Dios está en medio de todas esas circunstancias y estoy más que seguro que ni siquiera que nos muramos es una muestra de que Dios ya no lo quiere, no, al contrario, la muerte de los hijos de Dios delante de Él es fiesta. De gran estima, dice la Escritura, es la muerte de los justos delante de Dios. ¿Por qué? Los está recogiendo para sí. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El contexto no es que estamos venciendo la muerte, la enfermedad, el hambre o la necesidad. El contexto es que ninguna de estas cosas puede separarnos del amor de Dios. El amor de Dios está con nosotros en medio de lo que estés pasando. El amor de Dios no se muestra porque estés bien. Y voy a otro punto que quería que estudiáramos, ya va a ser el último punto que vamos a tocar por ahora. El error que estamos enseñando con respecto al sufrimiento. Hoy por hoy estamos enseñando en las iglesias que si alguien está sufriendo es porque anda en pecado. Y me confieso yo pecador. Cuando me contaron de aproximadamente los que yo conozco, 8 pastores de la Convención Bautista donde yo salí, de El Salvador, han fallecido en los últimos 3 meses. Por lo menos 8 de los que yo conozco. Y uno dice, ¿será que estos andaban más torcidos que otros? Yo me confieso pecador, yo lo pensé. Cuando el Señor me hizo recapacitar y me dijo, no, a esto simplemente los he apartado ya del dolor, del sufrimiento, del hambre, de la necesidad, de todo el dolor que había allá y de lo que voy a traer sobre el mundo. Porque déjeme decirle algo, las cosas no van para mejor. Pueden venir momentos de pequeños refrigerios, pueden venir momentos en los cuales las cosas se normalicen un poco, se estabilicen un poco, pero las cosas no van para mejor. Mientras más cerca esté el día del regreso de Cristo, las cosas se van a ir exponiendo cada vez peor a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Qué tiene que crear eso en nosotros? Señor, ven, Señor, aquí estamos, Señor, tu voluntad. Pero, ¿cuál es el error que nosotros cometemos en la enseñanza del sufrimiento? Ser estrictos, ser farisaicos y decir, no, a este algo le está pasando, de seguro que anda en un pecado. Explico esto. Aunque muchas veces, óigame bien, aunque muchas veces el sufrimiento es producto de la disciplina de Dios a sus hijos por causa del pecado, esto no siempre es la única razón. Hay otras razones. Le pongo un ejemplo bíblico. Job, dice la Escritura que Job era justo y no había otro como él en la tierra de Uz. No se le menciona ningún pecado a Job en el cual haya dicho adúltero. Job dice, yo he hecho un pacto con mis ojos de no ver mujer, ni he tampoco, dice Job, andado acechando la puerta de mi vecino para ver a qué hora sale para buscar a su mujer. Job dice, yo no tengo ningún problema de eso. Problema de dineros, he cuidado mis manos, dice Job. Señor, he sido justo con el pobre. Señor, y empieza Job a alegar su causa, a decir, Señor, yo pecado, ¿cuál es el pecado, Señor? Decime. Y Dios mismo dice, no había hombre tan justo como Job en toda la tierra de Uz. Sin embargo, Job enfrentó el sufrimiento. El sufrimiento no solamente de perder todo lo que tenía materialmente hablando, el sufrimiento de perder a sus hijos, el sufrimiento de ser tocado en su propia carne con una enfermedad terrible, el sufrimiento de haber quedado en la calle, el sufrimiento de que llegan sus amigos y empiezan a acusarlo, vos algo has hecho. Algo le debes a Dios. No es por gusto que el Señor te tiene así. El señalamiento de sus propios amigos. Pregunto, nosotros que tenemos el panorama completo de la Biblia ya revelado,
¿Estaba castigando Dios a Job por causa de algún pecado de Job? ¿Sí o no? No. ¿Qué era en el caso de Job? Era una prueba. Era una prueba. Prueba. Aunque Israel fue castigado y tuvo que enfrentar sufrimiento muchas veces por causa del pecado, de su rebeldía, de la idolatría, pero nunca podemos decir que era la única razón por la cual el pueblo de Israel sufrió. Cuando Dios se le presenta a Abraham, que Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob, Jacob es el padre de las 12 tribus, y las 12 tribus fueron los que dieron origen a todo el pueblo de Israel. Dios le dice a Abraham, Abraham, todavía no te ha nacido ni siquiera un hijo, pero te voy a dar una profecía. Tu descendencia será esclava en una nación por 400 años. Pero yo me acordaré de ellos y vendré y los libertaré. Y mostraré mi mano fuerte para con ellos y los sacaré de ahí a la tierra que yo les he prometido. Israel como nación ni siquiera había nacido. Abraham no tenía ni hijos todavía y Dios ya había determinado que la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, iban a ser esclavos, iban a sufrir por 400 años. Y no fue por causa de un pecado. A veces los designios y la voluntad de Dios es algo que no podemos entender. ¿Y por qué Dios habrá dicho que el pueblo de Israel iba a sufrir 400 años de esclavitud, pastor, si Abraham todavía no tenía ni siquiera un hijo? No sé, hermano, pregúntele a Dios. Lo que sí sé es que Dios tenía su intención, Dios tenía su voluntad y Dios tenía un propósito en lo que Él hizo. Muchos dicen que era para que el pueblo de Israel pudiera crecer y multiplicarse en la tierra de Gosén, crecer fuerte, para que el pueblo de Israel pudiera ser preservado, porque los egipcios no les gustaba mezclarse con la gente que no fueran de su propia raza, eran racistas los egipcios. Miraban a los israelitas así como no te metas con ellos. Ahí déjenlos que vivan ahí, pero nosotros mezclarnos no. Entonces, para que se mantuvieran la raza, que no se paganizaran, porque los egipcios iban a ser así, hay que trabajar, déjenlos trabajar ahí, déjenlos que crezcan, pero no nos metamos con ellos. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Sospechamos, creemos que pudo haber sido que prosperaran ahí, que crecieran, que no se mezclaran con las naciones, pero si nos preguntan por qué, no sabemos. Lo que sí sabemos es que antes que Israel fuera nación, Dios ya había dicho van a sufrir por 400 años. Ese es mi plan. Ese es mi propósito. Yo voy a hacer algo grande después de eso. Porque voy a mostrar mi poder sobre Faraón cuando los liberte. Y las naciones van a temer el nombre de Jehová, del Dios de ellos, porque ha destruido al país, al imperio más poderoso de este tiempo, con cosas sobrenaturales. El plan de Dios no lo entendemos. Lo que sí sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dentro del propósito de Dios, muchas veces el dolor nos lleva al crecimiento. Dentro del propósito de Dios, muchas veces el dolor o el sufrimiento trae recompensas. Cierro con esto. 2 Corintios 4:17, me gustaría que lo viera. 2 Corintios 4:17. Este es el último versículo, vamos a dar una pequeña explicación y ahí cerramos. 2 Corintios 4:17. Muchas veces Dios utiliza el sufrimiento como una forma de recompensa, como una forma de crecimiento. 2 Corintios 4:17. El sufrimiento, dice, está generando para nosotros una gran recompensa en el cielo, que suplirá 1000 veces más cada pérdida que tengamos acá. Dice la Escritura, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. A veces sufrimos. Cuando sufrimos por Cristo, siéntase privilegiado. Cuando sufrimos en Cristo, siéntase privilegiado. Porque la Escritura dice que esta leve tribulación pasajera produce en nosotros un eterno peso de gloria. Hay recompensas para aquel que sabe sufrir en Cristo. Que aún y cuando está pasando por momentos difíciles, sabe confiar en su Señor. Sabe decir, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, siga siendo por los siglos de los siglos, Jehová Dios bendito. Job, que es prácticamente uno de los íconos del sufrimiento dentro de la Biblia. Cuando estaba en lo peor, pero lo peor, que no miraba ni por dónde salir.
Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y nosotros a veces malentendemos esa frase porque nosotros creemos que dice, yo estoy ahorita en las lonas, yo no tengo nada, no tengo ni 5, ni trabajo, ni esto, pero Dios me va a levantar otra vez. No, Job está diciendo, aún y cuando esta carne se pudra, se descomponga y yo vuelva al polvo, yo sé que mi Redentor del polvo, de la tierra, de la muerte, me va a levantar. Hermano, la recompensa del creyente, cuando el creyente sabe pasar la prueba, cuando el creyente sabe que en medio de la prueba Dios tiene un trato con él, ya sea para corrección, ya sea para arrepentimiento, ya sea para que crezca en fe, ya sea para recompensa eterna, ya sea porque está dentro de sus planes soberanos, los cuales no entendemos. Pero si sabemos pasar la prueba, si sabemos pasar como Job, sin blasfemar el nombre de Dios, sin dudar de la voluntad de Dios y del amor de Dios, y sabemos pasar, la Escritura enseña, no yo, que hay una recompensa en los cielos, que hay una recompensa eterna. Pastor, ¿cómo podemos estar seguros? Palabra fiel y verdadera es esta. No hemos hecho nada más que leer un par de versículos y tratar de explicarlos. No hemos hecho nada más que poner los puntos que están dentro de la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es tu guardador, la sombra a mano derecha tuya. Él es el que grita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra. Pero del otro lado también está la Escritura, cuando dice de que nosotros también vamos a padecer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni peligro, ni espada, ni persecución, ni hambre, ni necesidad. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Pablo, y lo vamos a ver si Dios permite el otro domingo, pasó una tribulación tan grande que Pablo mismo dice, yo creí que ahí me iba a morir. Pero Dios nos guardó, nos consoló. La aflicción nadie me la quitó, pero el Señor nos guardó hasta el tiempo que Él decidió. Hermano, cierro con esto. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y para ese propósito, muchas veces Dios mismo utiliza el sufrimiento, utiliza el dolor, pero el propósito de Dios siempre es mucho más grande que la aflicción que pasamos. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos ver y entender, Señor, que el hecho que seamos cristianos, que vengamos a la iglesia, que no tengamos, Señor, un pecado del cual nosotros poder decir, Señor, ¿y qué estoy pagando? Que ese no es, Señor, un motivo por el cual nosotros no vayamos a pasar por la hora de la prueba. Tu iglesia, cuando iba naciendo, cuando iba comenzando, tuvo que enfrentar grandes pruebas y tribulaciones. Apedrearon a Esteban, uno de los mártires. La iglesia fue perseguida. Hogares fueron divididos por causa de tu nombre. Niños perdieron a sus padres por causa del evangelio y del testimonio de Cristo. A lo largo de todo el tiempo y la historia de la iglesia ha sufrido persecución. Los creyentes a lo largo de todo el tiempo han muerto por causa del testimonio de Cristo. Pero la iglesia nunca ha pensado, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios ya no nos ama. ¿Qué ha pasado con Dios? ¿Dónde está Dios? Y aunque en la mente humana muchas veces podemos llegar a pensar eso, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios no obró diferente? Pero tu palabra, Señor, nos llama a confiar, sabiendo que en el mundo tendremos aflicción, pero que en ti podemos confiar, que en tu mano estamos seguros. Señor, tú sabes por dónde nos llevas. Hay caminos que en nuestra mente a nosotros nos parecen más derechos, pero tal vez su fin es fin de muerte. Mas sin embargo, Señor, tus caminos son ocultos a nuestro entendimiento. Para muchos de nosotros no son tan claros y preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Pero nosotros confiamos que tú llevas el control, la dirección y la guía de nuestras vidas y del mundo entero, Señor. ¿Podrá acaso el barro decirle al alfarero, ¿por qué me haces de esta forma o hazme de la otra? ¿O podrá altercar el barro, el polvo de la tierra con su hacedor?
Así, Señor, en esta hora, aunque no entendamos tus propósitos, aunque no sepamos por qué, nosotros te decimos, Señor, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Siga siendo por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, Jehová Dios bendito. Danos, Señor, la fortaleza para poder aceptar tu voluntad en aquellas cosas que tú ya determinaste. En poder, Señor, tener el discernimiento para poder orar y orar con fe y orar con insistencia en aquellas cosas que todavía no tenemos claras cuál es tu voluntad. Señor, ayúdanos a poder ser guiados por tu Espíritu Santo, a entender, Señor, que la hora de la prueba ha de venir, pero que en ti somos más que vencedores, porque tu amor sigue estando con nosotros. Tu presencia no nos deja ni nos desampara. Tu presencia va delante de nosotros como poderoso gigante. Y aunque caminemos por valle de sombra de muerte, en ti podemos estar confiados, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento, porque tú eres nuestro pastor y porque tú tienes cuidado de tu pueblo, de tu iglesia, de tus ovejas, en medio de toda la aflicción. Los discípulos tuvieron aflicción en medio de la barca y dijeron: Señor, levántate que perecemos. Tú solamente los vistes y dijiste: hombres de poca fe, confíen, yo voy con ustedes, yo estoy con ustedes, yo no los he dejado ni los he desamparado. Si mueren, aquí estoy con ustedes y van conmigo, pero no es el tiempo, todavía les falta mucho, así que no se preocupen. El barco puede ser azotado, puede ser movido, pero si yo voy con ustedes, yo tengo control en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y nada sucede sin que Él nos lo permita. Y nosotros podemos estar confiados que mientras estemos de la mano con Jesús, sea para vida o sea para muerte, del Señor somos. Sea que nos prolongue los años sobre esta tierra, o sea que ya esté dentro de su plan llevarnos, en su voluntad estamos seguros. En Él podemos estar confiados. Padre, te damos gracias, porque como un niño puede confiar que su papá va a tener cuidado de ellos, así nosotros podemos tener la confianza y la seguridad que tú tienes cuidado de nosotros. Si en esta hora tú nunca le has abierto la puerta de tu corazón al Señor, nunca has confesado tus pecados a Él, porque Él es el único que puede perdonarlos, juzgarlos y perdonarlos, nadie más, ningún hombre, ninguna persona ni religión. Si nunca lo has hecho, en esta hora te invito a que puedas decirle: Padre, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que te he fallado en muchas áreas de mi vida. Me duele haberte ofendido, me duele haber pecado en contra de ti. Entiendo, de acuerdo a la Biblia, que por causa del pecado, que es la desobediencia a ti, hay consecuencias, hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento. Pero en esta hora, Padre, yo creo en Jesús como Señor y como Dios. Yo te pido perdón por mis pecados y confieso que necesito tu presencia en mi vida. En esta hora te pido que tengas misericordia de mí. Y si tú en esta hora quieres entregarle tu vida a Cristo y pedir a través de una oración que el Señor entre en tu vida, ahí donde estás, con tus ojitos cerrados, dile: Señor, ten misericordia. ¿Qué más decirte? Entra en mi vida, te necesito. Y con tus palabras dile: Señor, perdóname, perdóname. Mientras tanto, los demás le decimos: Señor, necesitamos de ti. Sentimos debilidad, pero en ti somos fuertes. Sentimos temor, pero en ti podemos tener paz. Cántale conmigo, iglesia, en esta hora al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, una unción que me hace cantar.
mis manos, cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí, por habernos permitido, Señor, en tu misericordia, poder escuchar tu palabra. Perdona nuestros pecados, bendícenos, levántanos y sosténnos en medio de nuestras necesidades y aflicciones. Sostén nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a poder saber y entender que tú estás en control en los cielos y en la tierra, que nada sucede sin que tú nos lo permitas, y que tú, Señor, eres nuestro pastor y que nada nos faltará. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, tu presencia en medio de tu pueblo. Pedimos que tu paz nos guarde y que bendigas a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia.